Cuando envejecemos, ¿automáticamente desarrollamos una enfermedad neurodegenerativa? Hola, soy Kimberly y en esta presentación explicaré los principales trastornos neurodegenerativos de la adultez tardía, tomando como base el libro de Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas de Ángeles Jurado Luque, María Mataro Serra y Roser Puello Benito. Empecemos con el capítulo 1, envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencia. Antes de hablar de las enfermedades neurodegenerativas, es importante comprender que envejecer no significa enfermar. El envejecimiento es un proceso biológico natural que produce cambios graduales en el cerebro y el cuerpo. Pero estos cambios por sí solos no implican la presencia de una demencia. Con el paso de los años, el cerebro disminuye progresivamente su volumen, especialmente en los lóbulos frontales y temporales. También aparecen grandes cambios en la sustancia gris y en la sustancia blanca, además de modificaciones en la forma en la que algunas regiones se conectan entre sí. Sin embargo, el propio cerebro intenta compensar estos cambios activando otras áreas para mantener el funcionamiento cerebral adecuado durante un mayor tiempo posible. Desde el punto de vista biológico, es normal que algunas funciones se vuelvan un poco más lentas conforme se va envejeciendo. Por ejemplo, disminuir la velocidad de procesar la información, resulta más difícil dividir la atención, hacer muchas tareas a la vez, recordar acontecimientos recientes. También pueden aparecer pequeñas dificultades para planificar actividades. Lo importante es que estos cambios no afecten la independencia de la persona ni le impidan realizar sus actividades cotidianas. Entre el envejecimiento normal y la demencia existe una etapa denominada deterioro cognitivo leve. En ella pueden identificarse algunas alteraciones objetivas en algunas funciones ejecutivas, pero la persona continúa siendo independiente. En esta etapa es muy importante porque algunas personas permanecen estables durante años, en cambio en otras se evoluciona hasta llegar a una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, cuando el deterioro cognitivo comienza a afectar la autonomía, ya hablamos de una demencia. Un síndrome producido por diferentes enfermedades que ocasionan un deterioro progresivo en el tiempo del funcionamiento cerebral. Comprender estas diferencias permite entender mejor enfermedades que hablaremos a continuación. El segundo capítulo aborda la enfermedad del Alzheimer. Es considerada la causa más frecuente de demencia en el mundo. Su historia comienza en 1906 cuando el neurólogo alemán Alois Alzheimer describió el caso de una paciente que presentaba un deterioro progresivo de la memoria y del comportamiento. Al estudiar su cerebro se identificó dos lesiones características que hoy siguen siendo la marca para identificar esta enfermedad: las placas beta-amiloide y los ovillos neurofibrales, formados por la proteína tau. Estas alteraciones provocan una pérdida progresiva de neuronas y afectan principalmente las regiones relacionadas con la memoria, el lenguaje y otras funciones ejecutivas superiores. El libro diferencia dos formas principales de esta enfermedad. La primera es el Alzheimer de inicio temprano, que aparece antes de los 65 años y suele asociarse a mutaciones genéticas hereditarias. La segunda es el Alzheimer de inicio tardío, que aparece después de los 65 años y constituye la forma más frecuente, y pues justamente en esta intervienen tanto factores genéticos como ambientales. Los principales factores de riesgo se encuentran la edad avanzada, algunos antecedentes genéticos, enfermedades como la diabetes y otros problemas cardiovasculares. El primer síntoma suele ser una alteración de la memoria reciente. La persona comienza a olvidar conversaciones, repite preguntas, pierde objetos con frecuencia y presenta dificultades para aprender información nueva. Entonces, conforme la enfermedad progresa, aparecen alteraciones del lenguaje, de memoria, orientación, atención y otras funciones. Actividades que antes eran súper sencillas, como administrar el dinero, preparar una comida e incluso ir a un lugar que es muy conocido, que siempre ha ido, pues comienza a convertirse en un verdadero desafío para la persona. Otra cosa es que en el deterioro cognitivo también pueden aparecer cambios emocionales y conductuales, como apatía, depresión, irritabilidad, delirios e incluso alucinaciones, afectando tanto al paciente, pero también a quien nos acompaña, en este caso a los familiares.
Ahora nos vamos con el capítulo 3, deterioro cognitivo vascular. Esta aparece como consecuencia de problemas en la circulación sanguínea cerebral. Estos pueden producirse por infartos, hemorragias y disminución prolongada del flujo sanguíneo en algunas áreas del cerebro. Debido a ello, los síntomas dependen de la localización y la extensión del daño. No todas las personas presentan las mismas alteraciones, sin embargo, las funciones con mayor frecuencia, entre las que más se afectan, pues son la atención, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas. También puede alterarse la memoria y el lenguaje. En este libro también se diferencia dos formas principales de enfermedad cerebrovascular. La primera corresponde a la enfermedad cerebrovascular clínica, es decir, los accidentes cerebrovasculares o ictus que producen síntomas evidentes. La segunda es la enfermedad cerebrovascular subclínica. Esta es en la que las lesiones cerebrales son silenciosas, que no producen síntomas inmediatos, pero aumentan significativamente el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y demencia en el futuro. Cuarto capítulo aborda la degeneración lobar frontotemporal. Esta enfermedad suele aparecer entre los 45 y 65 años, por lo que muchas personas aún se encuentran en plena vida laboral. Entonces, cuando experimentan estos síntomas, la forma más frecuente es la parte conductual, en la que predominan cambios en su personalidad y comportamiento. Por ejemplo, personas que antes eran responsables, empáticas, ahora empiezan a mostrar un cambio como desinhibición, impulsividad, apatía, pérdida de interés en las actividades habituales o conductas socialmente inapropiadas. En muchas ocasiones son los familiares quienes notan primero estos cambios antes que el propio paciente. Otro grupo importante corresponde a las afasias progresivas primarias, donde el principal problema no es la conducta sino el lenguaje. Algunos pacientes presentan dificultad para comprender el significado de las palabras, aunque pueden conservar la comprensión. Desde el punto de vista de la neuropatología, pues la enfermedad se caracteriza por la acumulación de proteínas anormales, principalmente tau, TDP43 y FUS, lo que explica la gran diversidad de manifestaciones clínicas. En las fases iniciales, la memoria suele permanecer relativamente conservada, por lo que constituye una diferencia importante respecto al Alzheimer, ya que los primeros síntomas se observan en la personalidad o la conducta. Ahora nos vamos al capítulo 5, la enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy. La enfermedad de Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewy constituyen las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes después de la enfermedad del Alzheimer. Ambas pertenecen al grupo de las sinucleinopatías porque comparten una misma alteración, la acumulación de una proteína llamada alfa-sinucleína, que forma los conocidos cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy fueron descritos por Lewy en 1912 y décadas más tarde se descubrió que su principal componente era el alfa-sinucleína. Hoy sabemos que ambas enfermedades forman parte de un mismo espectro, diferenciándose por el tiempo en que aparecen los síntomas cognitivos. La enfermedad de Parkinson afecta aproximadamente a cada una de 100 personas mayores de 60 años y es más frecuente en hombres. Los síntomas motores clásicos son 4. La lentitud para iniciar o ejecutar movimientos, también conocida como bladicinesia. También tenemos los temblores en reposo, rigidez muscular e inestabilidad postural. Actualmente sabemos que el Parkinson es solamente un trastorno de movimiento y que muchos años antes de que aparezca el temblor pueden presentarse síntomas como estreñimiento, pérdida de sueño, olfato, ansiedad, depresión o fatiga. Esto muestra que la enfermedad tiene una fase preclínica muy prolongada. El principal cambio ocurre en la sustancia negra, donde se pierde un gran número de neuronas dopaminérgicas encargadas de enviar dopamina hacia los ganglios basales. Cuando aproximadamente la mitad de estas neuronas ya se ha perdido, comienzan a aparecer los síntomas que afectan a la memoria, a la atención, el procesamiento de la información, la flexibilidad cognitiva, la razón. Entonces, cuando hay demencia también pueden aparecer síntomas emocionales importantes. Para diferenciar estas dos es que la demencia con cuerpos de Lewy comparte prácticamente la misma base biológica y lo que cambia es el tiempo.
Si la demencia aparece antes o al mismo tiempo que el parkinsonismo, hablamos de demencia de cuerpo de Lewy. Entonces, si aparece después de que la enfermedad de Parkinson ya lleve años evolucionando, se considera enfermedad de Parkinson con demencia. Ahora vamos al capítulo 7, enfermedad de Huntington y otros trastornos del movimiento. Específicamente nos vamos a enfocar en enfermedad de Huntington. Esta se produce por una expansión anormal de repeticiones en el gen HTT localizado en el cromosoma 4. A diferencia de otras enfermedades antes mencionadas, aquí existe una clara causa genética. Clínicamente combina tres grandes grupos de síntomas: alteraciones motoras, especialmente los movimientos involuntarios llamados corea. En segundo lugar está el deterioro cognitivo progresivo con afectación de las funciones ejecutivas. Por último tenemos las alteraciones psiquiátricas como depresión, irritabilidad, impulsividad o cambios importantes en la personalidad. Para finalizar, podemos ver que estos trastornos o enfermedades neurodegenerativas tienen características clínicas muy distintas, pero comparten un aspecto. Estas producen cambios progresivos en el funcionamiento del cerebro, afectando pues la autonomía y la calidad de vida de las personas. Comprender cómo se diferencian, cuáles son sus principales manifestaciones y qué funciones se ven comprometidas, nos ayudaría a realizar un diagnóstico pues, más temprano, a orientar mejor a la persona y a sus familiares. Algo que me llamó la atención: el estilo de vida influye muchísimo, como la actividad física, la estimulación que le demos al cerebro a través del aprendizaje, pues a controlar algunas enfermedades. Esta ha sido mi presentación y muchas gracias.